quebranta todo yugo, quebranta toda cadena de opresión que pueda levantarse sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor. Perdónanos, Padre, si hay algo que no te agrada en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si no hemos sido siervos fieles, siervos útiles a tu palabra, Señor. Si hemos fallado, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a volver a ese primer amor, Señor. Ese primer amor que desea buscarte, que desea escuchar tu palabra, que tiene sed de ti, que no se quede en casa porque está cómodo, Señor, sino que tú pones ese deseo, ese anhelo de estar en tu templo, Señor, de alabarte, de escuchar tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos si como congregación no hemos hecho lo que nos has enviado, Padre. Perdónanos y ayúdanos a volver a ser, a volver a tener ese amor por ti, ese anhelo por tu presencia, ese anhelo de buscar más de ti, Señor. Renuévanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu vida. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por ese amor, porque con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Damos gloria y honor a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Feliz día, ¿verdad? Deseamos a todas las madres. Hoy en nuestro país celebramos el Día de las Madres, pero en otros países también, ¿verdad? Es el segundo domingo del mes y cayó precisamente hoy 10 de mayo, así que un cordial saludo. Gracias por ese amor, por esa entrega. Las bendecimos. Y miren, cuando Dios formó a la mujer, internamente la dotó para que formara vida, para que dentro de su ser, dentro de ella, se formara otra vida. Dice Génesis 3:15, menciona la palabra, ¿verdad? Después de que el hombre le había fallado a Dios, en ese versículo dice: con dolor darás a luz los hijos. Y entonces desde ahí podemos entender que Dios formó a la mujer con ese privilegio, ¿verdad? Y si vamos leyendo la palabra de Dios y conociendo la historia, vemos también que hubieron mujeres que no podían ser madres. Había infertilidad en ellas y eso no era bien visto dentro de la sociedad. Estas mujeres, ¿verdad?, eran menospreciadas en su entorno. Incluso ellas mismas no se sentían completas porque no podían concebir, porque no podían dar a luz un hijo. Entonces, realmente el ser madre es un privilegio. Incluso lo vemos en Salmo 127:3, ¿verdad? Que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, aún hoy en día podemos ver que hay muchas mujeres que sí, no tienen ningún inconveniente para dar a luz, pero hay mujeres
que han tenido cierta dificultad en ese proceso de crear vida, en ese proceso de poder ser madres. Y eso a veces hace que la mujer no esté completa o que la mujer no sea feliz, ¿verdad? Los que tenemos la dicha de tener a una madre, vemos que ellas nos aman, nos perdonan, nos aconsejan, nos apoyan, están ahí a cada instante. Y aunque quizás las que somos hijas en algún momento han sido madres, ¿verdad? Siempre están ahí. Pero también vemos algunos tipos de madre que no cuidan a sus hijos, que no los protegen, que prefieren poner antes sus sueños o las cosas de ellas que sus hijos, y prefieren abandonar a sus hijos, prefieren desprotegerlos. Y muchas situaciones que se dan en la vida, o muchos casos que vemos de injusticia en los niños, muchas veces es porque las madres lo permiten, porque hay madres que no son protectoras. Y vamos a ir al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 3. Creo que todos hemos escuchado esta historia, la hemos leído, o tenemos quizás una leve noción de esta historia. Y vamos a leer primero de los versículos 19 al 22. Bueno, vamos a leer del 16 al 22. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 3, del 16 al 22. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres, rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Miren, llegan estas dos mujeres, ¿verdad?, delante del rey. Ambas habían dado a luz casi al mismo tiempo, podríamos decir. Seguidito, ¿verdad? Dice la palabra que 3 días. Sin embargo, como ya leímos, el hijo de una de ellas fallece y el de la otra no. Y está esta lucha, está esta pelea entre estas dos mujeres, peleando por el niño vivo. Y están ahí,
no, ese es el mío, el muerto es tuyo, y así se empiezan a decir una a la otra. Recuerdo que antes, no sé si siempre, ¿verdad? Antes decía, pero un bebé no se parece a nadie, no tiene un parecido a nadie, es un bebé. Pero quiera sea o no, un bebé tiene de repente ciertos rasgos de mamá o papá. Entonces, cada madre, de alguna forma, creo yo, reconoce a sus hijos. Sabe a quién ha tenido, sabe de alguna forma su corazón de madre, ¿verdad? Puede decir, este es mi hijo. Entonces, estas dos mujeres, ¿verdad? Tenían estos hijos. Y la diferencia no era de horas, no era de segundos, ni de minutos. Era de 3 días. Yo creo que un bebé con una diferencia de 3 días se nota, ¿verdad? Creo yo puede ser en el tamaño o ciertas cosas que se van viendo más conforme vamos creciendo, ¿verdad? Día a día. Entonces, y esta mujer que había perdido a su hijo, quizás estaba con esa negación, ¿verdad? De que ella no quería perder a su hijo. Entonces tomó el hijo que no era de ella. Ella lo sabía. Ella sabía lo que había hecho. También la otra sabía, ¿verdad? Que ese no era su hijo. Y miren, entonces estaba luchando esta mujer por tener o por quedarse con algo que no era de ella, algo que no era propio. La otra mujer estaba luchando por lo que sí era de ella, por su hijo, por lo que ella había tenido y había sufrido. Todos estamos aquí porque mamá nos tuvo, ¿verdad? Porque en ella se engendró vida. Y mamá nos cuida en todo momento. Ella nos anduvo en su vientre 9 meses, nos cargó, nos alimentó, nos cuidó. Trató de cuidarse ella para cuidarnos a nosotros. Y aunque salimos a los 9 meses, ¿verdad? Entonces, después nos podemos valer por sí solitos. Llegamos a una edad donde ya somos independientes, podríamos decirlo así, ¿verdad? En el sentido de que podemos caminar solos, podemos comer solos, podemos hacer muchas cosas nosotros solos. Pero el corazón de mamá siempre está peleando por sus hijos, en oración. Si hay enfermedad, mamá ora porque sus hijos vuelvan a estar sanos. Si de repente hay escasez cuando su hijo se casa y de repente los hijos llegamos, mamá, ayúdame a orar porque no me alcanza el dinero o todo es para gastos y
y no queda nada en la casa, empieza mamá a luchar por sus hijos en oración. Mamá siempre va a estar peleando la buena batalla de la fe por sus hijos. Muchos de nosotros estamos aquí o seguimos al Señor porque hubo una madre que oró. Hubo una madre que le pidió al Señor misericordia para su descendencia. Si hay problemas laborales, ¿verdad? ¿A quién acudimos? Mamá, ayúdame. Porque una vez es como hijo ora y uno dice, Señor, no me oí, hijo, ¿qué? Y viene y le dice, mamá, ayúdame a orar por tal situación. Ayúdame a orar, porque creemos también en la palabra cuando dice, cuando 2 o 3 se pusieran de acuerdo en su nombre, ¿verdad? Entonces, ya con el apoyo de mamá, yo sé, ¿verdad?, que su apoyo en oración es fuerte para mí. Que ella está luchando por mí en oración, por mis necesidades, por aquello que pueda aquejar mi vida, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea como sea, ¿verdad? Entonces, mamá, aunque muchas veces no está de acuerdo con las decisiones que como hijos tomamos, mamá nos apoya. Mamá siempre va a estar luchando en oración por sus hijos. Cometamos los errores que cometamos, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Él nos ama. Y el amor de madre es muy semejante al amor de Dios. Dios nos ama, podemos cometer los errores una vez, 2 veces, 3 veces. Y si venimos y le pedimos perdón, Dios nos escucha. Así mismo es la madre. Mamá siempre está atentos a oírnos, atentos a nuestras necesidades. Y como Dios la formó también para poder crear vida en su vientre, entonces eso mismo la hace a ella amar a alguien que no es ella, pero se formó dentro de ella. Y los hijos vamos creciendo, vamos caminando, vamos dando paso a paso. Y la constante siempre es mamá. Recuerdo que cuando mi hermano el mayor se fue, iba a otra ciudad, a otro país, muy lejos. Y recuerdo que se fueron, ¿verdad? Pero como a los días, mi hermano habló, se pudo comunicar con nosotros. Antes, en el tiempo que él se fue, no era así como hoy, ¿verdad? Que el WhatsApp, que tantas cosas, era más difícil. Entonces logró comunicarse con nosotros, recuerdo. Recuerdo que nos dijo, oren para que yo encuentre pronto un trabajo.
Y mi mami le dijo, vamos a orar por eso. Y pasamos quizá un mes después que ellos se fueron, un mes completitos, y me dijo mi mamá, vamos a orar y nos vamos a poner en ayuno. ¿Oíste, Brenda Maya? Me dijo, sí, mami, le dije. Y nos pusimos un mes en ayuno y oración. Nos pusimos de acuerdo, pero ella fue la que me dijo, mamá. Y mamá estuvo ahí orando, pidiendo por su hijo. Así muchas madres, cuando su hijo tiene un sueño, ¿verdad? Entonces dicen, mamá, ayúdame en esto. Mira, necesito aquí, necesito allá. ¿Y qué dice mamá? Bueno, vamos a ver cómo solventamos. Pero la oración es la que prevalece. Y esa es una lucha constante que hacen las mamás. Oran por sus hijos. Están orando siempre por cada uno de nosotros. Mamá se sacrifica por amor. Dice el versículo 25, vamos a leer del 25 al 27. Bueno, están estas mujeres peleando, ¿verdad? Por este niño, por este ser. Y viene entonces el rey y dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Entonces, mamá, ¿verdad? Siempre querrá lo mejor para sus hijos. Recuerdo que cuando leí esta historia la primera vez, yo era una niña de 11 años. y en el momento yo comprendí, ok, mamá ama y por eso no va a permitir que maten a su hijo. Muchos podríamos decir, es sentido común. Puede que sí sea sentido común. Pero este rey también había pedido sabiduría a Dios. Y llega a este caso, entonces el rey, al decir, entregárselo a la madre, que es la que ha dicho, no, entréguenle al niño a la otra, reconoció y sabía que la mamá, que el amor verdadero sacrifica, se sacrifica. Y muchas veces las madres tienen sueños, tienen anhelos. Y no vemos el sacrificio que ellas hacen. Quizás a mamá le tocó empezar a trabajar porque no tenía el apoyo de quien
le había ayudado a procrear esa vida, ¿verdad? O no tenía el apoyo de su familia. Que le dijeran, vení, te vamos a ayudar con esa criatura, tranquila, no te preocupes. Hay mamás que les cuesta más. Mamá sacrificó quizás su carrera universitaria, ¿verdad? Dejó de estudiar por amor a sus hijos. Puso una pausa a sus sueños. Quizás a mamá le tocó quitarse el bocado para que sus hijos pudieran comer. Muchas veces las criticamos, ¿verdad? Que mamá aquí, que mamá allá, que mamá esto, que mamá lo otro. Pero no vemos los sacrificios que ellas hicieron. No vemos lo que ella sufrió. Muchas veces mamá, para que sus hijos estén bien, ella se sacrifica, ella deja sueños, ella deja cosas que hubiera preferido hacer. Mamá se desvela cuando sus hijos están enfermos. Quizás a mamá le tocó tomar decisiones que no fueron las mejores, ¿verdad? De repente vemos madres solteras con una criatura y de repente la vemos con una pareja, forma un hogar con otra persona, porque ella de alguna forma quiere reponer el amor de padre que no tuvo su hijo, porque ese padre fue un irresponsable. Y de repente, ¿verdad? El segundo matrimonio no fue lo que ella esperaba, no fue eso que mejoró la vida de todos, sino que hubo más problema. Y entonces juzgamos a mamá y le decimos, ¿por qué hiciste? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Para qué? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué tuviste otro hijo? ¿Para qué tuviste un matrimonio fallido? Y empezamos muchas veces a juzgar a mamá. Y no sabemos el sacrificio que ella hizo. Esta mujer estaba decidida a dejar a su hijo para que éste viviera, para que no sufriera. Mamá es capaz de saltar por sus hijos. Mamá llora por sus hijos. Pero a veces mamá debe de aprender a soltar a sus hijos para que nosotros aprendamos. Mamá, felicito a las mamás que siempre están ahí apoyando a sus hijos, pero también no les den todo. A veces, como madres, maleducamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les damos todo, porque decimos sí. Porque decimos, aquí tenés, no te falta, yo te doy. Pero a veces el hijo debe de aprender solo, a valerse solo, a saber que mamá no es eterna. Mamá se nos va a ir algún día.
Seamos adultos, seamos casados, seamos solteros, seamos abuelos quizás también. Mamá se va. Ahora, haga de cuenta y caso que estas dos mujeres representan la luz y las tinieblas. Y que el bebé o el niño somos nosotros. Dios está siempre luchando por nosotros. Y se sacrificó en la cruz por amor a usted y a mí. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser juzgados. Sin embargo, Dios, así como esta mujer, dijo, no, denle el niño a la otra. Dios dice, o Jesús dice, este niño es mío, ha creído en mí, me ha confesado como Señor y Salvador. Yo di mi vida por él o por ella. Nuestra vida siempre está en una lucha, ¿verdad? Luz y tinieblas, el bien y el mal. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 30:19, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y nos da la oportunidad de elegir. El amor de madre lucha por nosotros la batalla de la fe. Nos ayuda en esa lucha, pero también se sacrifica, al igual que el amor del padre. Lucha por nosotros. Siempre está en esa lucha constante por la vida de los suyos. Ahora, hago conciencia en usted que está aquí. ¿Realmente ama a Dios? Reconozca que su vida está en una lucha constante, pero también que valió un sacrificio de amor. Y es por ese sacrificio que aún estamos con vida y que aún nos podemos acercar ante el trono de la gracia. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para finalizar. Si usted tiene a su madre cerca, le voy a pedir que se acerque a ella. Que bendiga su vida.